A nombre de a nombre de la provincia de Jalapa, le damos la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia del ciclo de Formación Política desde la doctrina social de la Iglesia. Agradezco el apoyo a la directiva del Consejo Nacional de Laicos para que esta conferencia se realizara, en especial en estos tiempos para nuestro país con miras a las elecciones del próximo 2 de junio. Hoy nos acompaña el maestro Pablo Escobedo Garay, quien nos expondrá la conferencia denominada El bien común, luz y alma de la acción política. Pero antes de iniciar, como todas las noches, vamos a encomendarnos a nuestro Dios para que esta conferencia dé frutos abundantes para bien de su Santa Iglesia, con la oración por las elecciones dadas por los obispos de la SEM. ¿Nos apoya Ricardo con la oración? Sí, dame un instante, a ver, que no la tengo aquí a la mano. Se me traspapeló, Armando. Creo que tú la tienes en tu celular, ¿no? Aquí lo tengo, yo lo realizaré. Oh, gracias. Decimos, Señor nuestro, dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia. Que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él que es camino de justicia y solidaridad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues antes de iniciar, quisiera leerles un poco del currículum del conferencista del día de hoy. Es el maestro en Ciencias de la Familia, Pablo Escobedo Garay, por la Universidad Pontificia San Juan Pablo II en la Universidad de Anáhuac. Actualmente estudia el último semestre en la maestría en Doctrina Social Católica por la Universidad Vasco de Quiroga, licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente es coordinador diocesano de la Dimensión de Pastoral Social, Fe y Compromiso Social. Encabeza proyectos como Centros de Escucha, jornadas tanatológicas para víctimas de las violencias, cursos y talleres de formación política y ciudadana y en doctrina social. Consagración a la Reina de la Paz por el método de San Luis María Griñón como proyecto de construcción de paz desde la diócesis de Zacatecas. Profesor de tiempo completo en nivel secundaria en el Instituto Miguel Agustín Pro en Zacatecas. Predicador y conferencista de temas variados. Director del canal de YouTube Semper Fidelis. Pues le cedo la palabra al maestro para que dé inicio con su conferencia. Adelante, maestro Pablo. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a esta diócesis. Bueno, no es provincia, ¿verdad? La provincia A la eclesiástica de Jalapa. provincia, a la provincia de Jalapa. Y pues bueno, vamos a dar comienzo y nada más déjenme veo por ya, donde compartimos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, adelante. Ya se está viendo la pantalla. Está mandando la señal de que tienen camino. Ya se ve. Adelante. Ok, perfecto.
Listo, pues. Entonces, el tema que me pidieron que les compartiera el día de hoy es el bien común, luz, alma y camino de la verdadera acción política. Y es que las personas que se han involucrado de una u otra manera en la acción política, normalmente la palabra bien común siempre se hace presente. Pero ¿qué tanto lo entendemos? De una manera muy sencilla, pues sí lo podemos comprender, ¿no? Ese es el bien que hacemos para todos y en el que todos salimos beneficiados. Pero realmente cuando nos ponemos a observar la política en su acción concreta, la política sobre todo en nuestro sistema político mexicano, decimos, híjole, pues que dónde está el bien común o para dónde lo podemos dirigir. ¿Por qué? Porque vemos que en la práctica como tal, el bien común que se experimenta, pues es la búsqueda del poder. En un sentido muy estricto, viene siendo eso, la búsqueda del poder como definición, y en un sentido muy amplio, eh, la política, pues, es la búsqueda del poder, y en un sentido muy amplio, pues, es la búsqueda del bien común. Nos falta hacer esa conjugación en la que buscando el poder podamos ejercer, podamos lograr ese bien común. Bueno, por eso el título es muy claro. El bien común es la luz, es el alma y es el camino para una auténtica acción política. Entonces vamos a empezar con la parábola de los talentos para que nos dé un poco de luz el Evangelio acerca de este tema. Nos disponemos. Es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otros 2, a otro una, a cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 bolsas de oro negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo el que había recibido 2 bolsas de oro ganó otras 2. El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5 diciendo, Señor, me diste 5 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplido. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y dijo, Señor, me diste 2 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro, aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió, sirviente indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que, al venir yo, lo retirase con los intereses. Quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas, de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta parábola todos la hemos escuchado infinidad de veces y en retiros, en eventos católicos, normalmente siempre suelen ponernosla de una u otra manera. Y pareciera ser que está demasiado trillada en nuestras vidas, pero bueno, ¿por qué? Si está trillada y se está repitiendo y una y otra y otra y otra vez en nuestras vidas, su razón ha de tener, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? Simple y sencillamente el reconocer que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. La primera bendición que tenemos indiscutiblemente siempre va a ser la vida, porque si no hay vida, pues no hay nada. No tendríamos ni por qué luchar, ni por qué vivir, ni por qué hacer absolutamente nada. No habría razón de ser. Pero dentro de esta bendición que es la vida, vienen todas las demás. La inteligencia, el razonamiento,
los dones, los carismas, los talentos que cada uno de nosotros tenemos, las aptitudes que cada uno de nosotros tenemos. Y aquí eso es lo importante, el poner todos estos dones, carismas, gracias, talentos que el Señor nos ha dado al servicio del prójimo. Porque cuando no lo hacemos, pues simple y sencillamente es parecernos a ese siervo que esconde la bolsa de oro o los talentos, porque bueno, en otro evangelio, en Mateo, si no me equivoco, es la parábola de los talentos. Esconderlos en la tierra, porque pues me dio miedo, me dio pereza, me dio flojera, me dio tristeza, me dio, y nada más pensamos con una actitud muy, muy individualista y no quise hacerlo hacia los demás, ¿no? Y los escondemos y no fructificó absolutamente nada. Y en cambio, lo que tenemos que hacer es que indistintamente del talento, del don, de la gracia, de la virtud, del carisma que Dios nos haya proporcionado a cada uno de nosotros, los tenemos que poner siempre al servicio de quién, de la comunidad. Y poniéndolos al servicio de la comunidad, por ende, lo estamos poniendo al servicio de otro. Bueno, esto lo vamos a ir desglosando poquito a poquito. Entonces, nos dice aquí la doctrina social de la Iglesia Católica. El hombre, comprendiendo en su realidad histórica concreta, representa el corazón y el alma de la enseñanza social católica. Toda la doctrina social se desarrolla, en efecto, a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Me imagino que en otras charlas que se han tenido, se ha hablado mucho de la dignidad de la persona y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no partimos de este principio que es el alma y motor de la doctrina social de la Iglesia, entonces no tendría razón de ser hablar ni de bien común, ni de solidaridad, subsidiariedad, el destino universal de los bienes, como los otros principios articuladores que vertebran la doctrina social de la Iglesia. Es indispensable que tengamos presente siempre este primado sobre cualquiera de las acciones que vayamos a realizar. Y este primado se sustenta desde el momento de la creación del hombre. ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen y semejanza de Dios es creado el hombre. Y por esa imagen y semejanza tenemos una dignidad que es inviolable. Sin embargo, dadas estas circunstancias, nos encontramos que después del pecado, de la caída del hombre, la entrada de la concupiscencia y todo el trayecto que hemos caminado como humanidad desde el momento de la creación hasta el momento de la parucía, hasta el momento que nos presentemos nuevamente ante el Señor. Todo esto sabemos que se llama economía de la salvación y está metido dentro de un momento y dentro de un contexto histórico. Cada uno de nosotros aquí presentes estamos metidos en un momento y en un contexto histórico único. Tanto así que podemos decir, el contexto que yo vivo en Zacatecas, a pesar de que vivimos en el mismo país, ustedes en Jalapa y los que nos estén escuchando de otros lugares, a pesar de que estemos dentro del mismo país, son completamente distintos y las realidades son distintas y las necesidades son distintas. Por eso es importante resaltar el hombre comprendido en su realidad histórica concreta. ¿Por qué? Porque esta realidad es la que me va a tener que llevar a la acción, a decir qué tengo que hacer para solucionar las problemáticas que se me presentan día a día. Ahorita, previo al inicio de la conversación, de esta charla, conversaba con el anfitrión y pues estamos hablando del calor. Bueno, Zacatecas nos estamos quemando a 30 grados centígrados y ya no vemos la salida. Pero pues le preguntaba, ¿y cuánto están allá? Pues 45 grados. Dices, no, no inventes, o sea, nosotros estamos en un congelador todavía, ¿no? Por poner un precedente muy sencillo, muy tonto, pero que realmente muestra una realidad. Y a partir de esta realidad tan sencilla, pues vienen un montón de circunstancias. ¿Por qué? Me comentaba, pues es que las actividades las tenemos que frenar a tal hora del mediodía y resguardarnos en las casas y me imagino perfectamente que va a tener que ser con clima porque pobres de aquellos que en su casa no tengan clima y hasta una vez que caiga la tarde poder salir de nuevo a hacer las actividades externas. Eso aquí en mi realidad concreta no sucede. Eso es impensable incluso. ¿Cómo que te vas a ir a encerrar? O sea, ponte a trabajar a pesar de que nos estemos asando y no estamos acostumbrados al calor.
Y lógicamente esta situación histórica concreta nos hace que toda nuestra vida gire en torno de esto. Por eso es importante que siempre tengamos presente el lugar, el momento en el que estamos viviendo. Entonces, continuamos. Todo ser humano es digno por naturaleza. Eso ya lo sabemos, nos lo dice el derecho positivo, nos lo dice la doctrina social, nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, nos lo dice, a ver, déjenme ver aquí porque me está estorbando la barba, perdón. Listo. No, nos lo está diciendo infinidad de lugares. O sea, todo ser humano es digno por naturaleza. Claro, pero aquí es importante ir a presenciar lo siguiente y tenerlo muy, muy, muy presente porque el contexto sociocultural, político y económico en el que nos estamos desenvolviendo, gracias por una parte a la globalización en el que pues somos una comunidad mundial o global, pero también en concreto en México, a veces pareciera ser que nos dice otra cosa. ¿Por qué? Aquí se nos dice, la dignidad no es concedida a la persona por otros seres humanos, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y a veces pareciera que vivimos como si nosotros concediéramos la dignidad. Nosotros pudiésemos decir quién es digno de ser considerado como persona y quién no. La historia nos marca ejemplos muy claros, la Segunda Guerra Mundial con el régimen nazi y el antisemitismo, ¿no? En donde los judíos no son considerados personas o la esclavitud tiempo atrás, en donde los negros no son considerados como personas, o verlo muy sencillo hoy en día, como decir, el embrión humano desde el momento de su concepción hasta determinadas semanas no es considerado como persona. Y digo determinadas porque ni siquiera en eso se ponen de acuerdo los legisladores que promueven el aborto. Unos dicen 12 semanas, otros dicen 40 y tantas, otros de plano dicen, mientras que no nazca, todavía es momento de poder abortar a la persona. Bueno, poder abortar a ese producto de una relación sexual, porque no es considerada persona. Si así fuera, entonces se diría de manera condicional se daría de manera condicional y alienable, y el significado mismo de la dignidad quedaría expuesto al riesgo de ser abolido. Si yo como ser humano no considero a la otra persona como ser humano, no veo en el otro un yo, lo ponemos de otra manera. Yo, Pablo, me reconozco y sé lo que soy gracias a que te veo a ti. A ti, Carla, a ti, Juan, a ti, Osvaldo, a ti, la persona que está enfrente, ¿no? ¿Por qué? Porque reconozco otro ser igual que yo. Y en este reconocimiento del yo con el tú, generamos unos otros, estamos generando una sociedad en el que reconozco que tú, a pesar de ser similar en lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual incluso, pues no somos iguales. Y eso es algo muy hermoso porque nos habla de la diversidad del ser humano también. No somos iguales y por lo tanto, tú tienes sueños, tú tienes aspiraciones, tú tienes inquietudes, yo tengo sueños, aspiraciones, inquietudes, y en ese camino en el que tú puedas desarrollarte y yo me pueda desarrollar, entonces debemos de encontrar el camino, ¿no? El camino de común unión. La dignidad es intrínseca a la persona, no En realidad, conferida. la dignidad es intrínseca a la persona, no es conferida a posteriori, o sea, ya una vez que nace, volvemos al ejemplo del aborto, ya nació ese producto, entonces ya no es producto, ya es niño, ya es bebé, ya es una persona humana. Por lo tanto, ya tiene dignidad, no puede ser conferida a posteriori. Dignidad se tiene desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte, e incluso posterior. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los restos de nuestros seres queridos? ¿Cómo los tratamos? Pues los tratamos con respeto y los tratamos con dignidad. ¿Por qué? Pues es que son los restos, o es la tumba de la abuelita, o es la tumba del papá, o es la tumba de mi hijo. O sea, es alguien que tiene valor. Por eso es previa a todo reconocimiento y no puede perderse. Por consiguiente, todos los seres humanos poseemos la misma intrínseca dignidad, independientemente del hecho de ser o no ser capaces de expresarla adecuadamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todos tenemos la misma dignidad por ser hijos de Dios.
porque hemos sido queridos y creados por Dios y amados por Dios, incluso previamente de nuestro nacimiento. Sin embargo, a veces perdemos, es que me están quitando la dignidad, ¿no? Las condiciones laborales me quitan la dignidad, las condiciones políticas me quitan la dignidad, las condiciones de X, Y, Z, o sea, todas aquellas peripecias del mundo existencial me quitan la dignidad. Aquí entra la pregunta, ¿la dignidad te la puede quitar alguien? La respuesta es no. La dignidad nadie te la puede quitar porque es intrínseca a ti. La dignidad la puedes, disminuir, empobrecer, llegar incluso al grado de decir, podemos perderla, pero no se pierde. Pero esa es por decisión propia, por cuestiones personales, porque tú lo has decidido de esa manera. Y en vez de actuar consecuentemente para alzar esta dignidad que te es propia, pues actúas de manera contraria. Aquellas personas que se sumergen, un ejemplo muy práctico, que se sumergen en los vicios y se sumergen más y más y más y más. Sigue siendo persona, sigue teniendo dignidad y sigue siendo reconocida por todos. Sin embargo, las acciones que llevan a esta persona, que realiza esta persona, pues le imposibilitan poder expresar esa dignidad que les propia adecuadamente. Pero aquí entra de nuevo la dimensión social del ser humano. No porque no tengan esa capacidad, no significa que no se les va a reconocer. Al contrario, hay personas, hay instituciones, hay la misma iglesia que tiene una serie de programas, que tiene una serie de proyectos que van a buscar restituir esa dignidad del ser humano. ¿Y cuándo la van a restituir? Cuando esa persona que está perdida en sus vicios se dé cuenta de que tiene valor en sí mismo y empieza a transformar su vida para llegar a ser lo que tiene que ser. Entonces, este último documento que nos ha sacado la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, Dignitas Infinita, nos dice, la dignidad es fundamento de los derechos y deberes humanos. Viene una serie de denuncias que atentan contra la dignidad de la persona. Y estas denuncias son importantes que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de estas en los últimos años se han alzado principalmente como puntas de lanza en políticas públicas enfocadas sobre todo en los ámbitos liberales o progresistas. Sin embargo, nos da una clara noción de cómo podemos entender la dignidad. Por un número uno, de una manera ontológica. ¿Qué significa? Todas las personas, lo que habíamos mencionado, por el mero hecho de ser persona y ser querida por Dios, tiene dignidad. No se puede perder y no podemos disponer de ella. No depende de nadie, solamente de lo que yo haga respecto a mí. Y aún así, no sigo sin sigo sin perder la dignidad. Por lo tanto, hay también una dignidad moral. ¿Esta dignidad moral qué es? Cristo eleva la dignidad del hombre relacionada con la libertad. Es decir, cuando la persona actúa de manera contraria a su conciencia, por tanto, la persona estaría actuando en contra de su propia dignidad, lo que habíamos platicado. Hay una serie de reglas, hay una serie de valores, principios éticos, principios morales, que te indican cómo debes de desarrollarte dentro de una comunidad. Pero en el aspecto personal, en lo que me corresponde a mí, Pablo Escobedo Garay, lo que yo haga, aunque en apariencia no esté afectando al otro, si yo estoy haciendo alguna acción, algún acto que atente contra mi dignidad, pues entonces es donde entra esta dimensión, la moral. ¿Por qué? Porque cuando paso a lo social es cuando estamos atentando o estamos actuando a favor de la dignidad de los otros. Por eso se dice, son los condicionamientos sociales en los que viven las personas, las cuales pueden estar por debajo de lo que exige la dignidad ontológica. Porque, bueno, aquí ya es donde pueden entrar distintas legislaciones, como habíamos mencionado, distintas, literal, leyes que atentan contra la dignidad, contra la vida de la persona humana, y pues entonces ya hay un atentado. O también pueden entrar una serie de leyes que buscan buscan ante todo elevar la dignidad del ser humano y reconocerlo como lo que es.
Por otra parte, tenemos la dignidad existencial. Esta está enfocada en aquellas circunstancias que no permiten a la persona poder vivir una vida digna, sino que son condicionamientos internos o existenciales, como pueden ser enfermedades o contextos familiares violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente somos muy dados, y sobre todo últimamente por la cuestión de violencia que se ha acrecentado en todo el territorio nacional, en donde todos los días los grupos delictivos hacen de las suyas, hay balaceras, hay asesinatos, hay extorsiones, hay secuestros. Bueno, está toda esta serie de circunstancias muy, muy lastimosas para la sociedad. Y luego volteamos a ver, y es muy fácil poner el dedo en la llaga y señalar y decir es que esos malditos, desgraciados, infelices, y etcétera, y etcétera, y etcétera, porque hicieron. Y ciertamente, o sea, no es algo fácil. Y más cuando se trata de que te hayan hecho a ti en lo personal, ¿verdad? Es donde puede doler un poco más y donde se puede entender más el clamor, la exigencia, la desesperación de las personas. Pero luego también estas personas que son victimarias, sería cosa de ver su historia de vida, ese momento histórico y concreto en el que están viviendo, en el que pudiéramos observar qué tanto de ser violentador también es víctima. Y a lo mejor por los hechos y las circunstancias que estuvo viviendo a lo largo de toda su vida, una familia disfuncional, alcoholismo, abusos, drogas, etcétera, 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 desde el momento de su infancia, pues lógicamente lo puede llevar a esta persona a tener unas actitudes que pues no van a generar un bien común, ¿verdad? Entonces es difícil que estas personas puedan expresar la dignidad y por lo tanto puedan reconocer el valor intrínseco que tiene cualquier persona, incluidos ellos mismos. Ahora, pues el tema de las enfermedades es muy lógico, no hay tanta complicación, pero así lo podemos entender. Yo tengo mi dignidad por nacimiento. Según mis actos propios, tengo una dignidad de naturaleza moral. Estos actos que son relacionados con los demás hacen esta dignidad social. ¿Por qué? Porque ya es en común. Ahí es donde ya empieza a entrar un poquito la palabra, ¿verdad? Bien común, es en un bien común. Y por lo tanto, también existe una existencial, que puede ser en los dos polos. Bueno, con esto, toda la vida social es expresión inconfundible de su inconfundible protagonista, que es la persona humana. La iglesia, que es madre y maestra, como nos ha dicho Juan 23, ha reconocido y afirmado la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad. Por eso, por ahí había bueno, yo lo he visto como un meme que dice, la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Y ciertamente, ¿por qué? Porque y el Papa Francisco ha hecho hincapié incansablemente en estos aspectos, de abrir las puertas de par en par de la iglesia para todos los que están sufriendo, para todas las periferias, para aquellas personas que en realidad necesitan reencontrarse a sí mismas para poder encontrarse con Dios. Todas las periferias de la existencia humana es el ámbito de acción de la iglesia y por eso la iglesia reconoce en todas las personas esa dignidad que es propia de Dios. ¿Por qué? Porque si en algún momento no lo reconociera en un pobre, en un inmigrante, en una persona con orientaciones sexuales diversas, en un sicario, en un X, Y, Z, pues entonces pues no estamos siendo iglesia y no estamos siendo comunidad. Del hombre, por tanto, trae su origen la vida social que no puede renunciar a reconocerlo como sujeto activo y responsable, y a él deben de estar finalizadas todas las expresiones de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? La iglesia nos demanda, esto está en el compendio de la doctrina social en el numeral 106, la iglesia nos demanda que buscando esta dignidad del ser humano, todos, absolutamente todos los bautizados, todos los laicos que somos parte o somos miembros del cuerpo místico de Cristo, asumamos nuestra responsabilidad social, que este es otro de los principios de la doctrina, la participación.
Y asumiendo esta responsabilidad social, salgamos, como nos ha dicho, insisto, el Papa Francisco, seamos una iglesia en salida a las periferias e ir por aquellas personas que están sufriendo, como en la parábola del buen samaritano, que están ahí tiradas, que están en agonía, y no, al contrario, pues limitarme a lo mejor a hacer un lonchecito de repente, o dar una limosnita, o hacer acciones que en realidad no coadyuvan o no buscan generar ese bienestar común, sino nada más solventar una necesidad rápida y concreta, que en muchas de las ocasiones ni siquiera la solventa, sino que es ir a generar procesos de transformación. Y estos procesos de transformación, pues bueno, en otros tiempos se le llamaban misiones o se le llamaba evangelización, que lo tenemos que decir, hoy es igual y tiene que ser de la misma manera. Escuchamos la palabra misioneros y nos remitimos inmediatamente a Semana Santa, para los que están acostumbrados o estaban acostumbrados a salir de misiones, o misiones muy concretas, ¿no? Muy, muy claras. Pero en realidad la actitud misionera de la iglesia es estar siempre en salida buscando a aquella persona que necesita ser llevada hacia Dios. Y la primera manera de poder ser llevado a Dios es reconociendo tu propia dignidad. ¿Por qué? Porque si no conoces tu dignidad, pues ¿qué te va a importar los demás? Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Esta es la misión que necesitamos hacer como laicos, salir al mundo, no meternos en el mundo, digo, salir del mundo sin empezar a ser parte de ese mundo, de todas aquellas cosas que nos privan de nuestra naturaleza, al contrario, y generar estos procesos de evangelización, procesos en los que se vea la dignidad de la persona de manera integral, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo psicosocial. O sea, estamos hablando de la persona completa, no de pedacitos de la persona. Y ese es otro error en lo que caemos muchos en la actualidad, y no hablo nada más de la iglesia, hablo en general. ¿Por qué? Porque lo vemos desde un ambiente o un aspecto muy materialista, entonces ya reducimos al ser humano en puramente cuerpo, o lo vemos de una manera muy racionalista y volvemos a reducirlo ahora con la mente, o lo vemos de una manera muy humanista, puros sentimientos, y no podemos aislar el ser humano. El ser humano es un ser integral y esa es la tarea, el trabajo que tenemos que realizar. Dios ha querido santificar y salvar a los hombres unos con otros, a su pueblo, a quien, a todos. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, quiere que todos sus hijos se salven. ¿Y de quién es esa misión? ¿A quién le corresponde esa misión? ¿Al Papa Francisco? ¿A nuestros cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos? En una parte sí, porque son los que orientan, son los que dan las luces y la interpretación del Evangelio en la realidad concreta en la que estamos viviendo. Pero al que le corresponde cargar el pico, la pala y empezar con la talacha, es a todo el bautizado, a todo el fiel laico, a cada uno de nosotros, de salir a transformar esas realidades. ¿Por qué? Porque la dignidad humana exige el pleno respeto de todos y la promoción integral de la persona humana. No puede ser de otra manera. Y si lo hacemos de otra manera, si no nos vamos a ese respeto de todos, si nos reducimos nada más a quien consideramos, es que tú sí porque eres medio santo, ay, tú sí porque vienes todos los días a misa, tú sí porque rezas el rosario, pues entonces estamos volviendo a reducir a la persona. Y lo vemos desde una manera realmente muy escrupulosa, y el escrúpulo hace un daño tremendo para la iglesia. Tenemos que ser radicales, sí, y ser radicales es hacer las cosas como se tienen que hacer, punto, cueste lo que cueste, punto. Pero una cosa es ser radical y otra cosa es ser escrupuloso. En muchas ocasiones me ha tocado ver cómo nosotros mismos somos a veces los primeros que estamos señalando, estamos condenando, estamos denigrando, digámoslo. Bueno, ya habíamos dicho que no pierde la dignidad de la persona, pero nuestras acciones denigran a la persona.
Entonces, ¿por qué? Porque pues, es un pecador, ¿no? Y te vas a ir al infierno y lo estás condenando. Bueno, pues si sigue en ese camino, posiblemente sí se va a ir al infierno. Eso no lo sabemos ninguno de nosotros. Pero nosotros no somos los que tenemos que señalar para que se vaya al infierno a la persona, ni decirle, estás ya condenada. Nosotros somos, a ejemplo del Maestro, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, los que debemos de anunciar el reino. ¿Para qué? Para que la persona se salve. Jesucristo no llegó y condenó y mandó al infierno a cualquiera de los que se le acercaron inmediatamente. Al contrario, sanó, restauró, restauró dignidades, este, mostró amor, mostró compasión, evangelizó en pocas palabras, ¿verdad? Y al final sí viene el mensaje muy claro y muy concreto: arrepiéntete, y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas al estado denigrante en el que vivías, porque ya has encontrado el camino, ya has encontrado esa dignidad. Entonces, esa es la chamba que tiene que generar este bien común, esta participación de cada uno de nosotros. Ver siempre la dignidad en cada una de las personas. La vida social no puede ser fruto de un contrato, la Gaudium et Spes, el número 32, como lo podría afirmar la ciencia política a partir de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Que todo es un contrato social y es el Estado, o por ejemplo estas ideologías de los últimos años que están diciendo que el matrimonio es un contrato y por lo tanto se puede manipular de la manera que queramos, porque nada más es un mero contrato social. Y no, la vida no es el fruto de un contrato social. La vida es fruto de nuestra propia naturaleza. La vida social es fruto de nuestra naturaleza, es previa a todo lo demás. Se trata de conformar una sola familia humana. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos hechos para la común unión. Si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conforman la Santísima Trinidad, y en el Génesis vemos, la palabra hagamos al hombre, esa palabra hagamos me dice que es plural. Y si es plural, por lo tanto, puedo afirmar que ya existe la Trinidad presente, y es una comunidad. Cuando se crea el hombre, hagamos al hombre y a la mujer, a nuestra imagen y semejanza. Varón y varona, o varón y mujer los creó, según las traducciones, ¿verdad? Y entonces vemos que nuestra naturaleza desde el momento de la creación es social. Por lo tanto, ¿por qué es social? Porque en ese reconocimiento que mencionábamos hace rato, del yo, del tú, para generar nosotros, nos encontramos también con esa común unión con Dios. Es la comunión personal. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no se la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es como decir, pones a una persona en una habitación, en un lugar completamente aislado, la persona se va a volver loca. Pues ahí tenemos la película del náufrago de Tom Hanks, ¿no? Que tuvo que sacar el balón, y ya después de que sacó el balón llegó el punto en el que pues se volvió su amigo Wilson, y convivía con él, y literal hacía todo con el balón. ¿Por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza. La persona humana es el sujeto, fundamento, causa y fin de todos los procesos e instituciones sociales. Si somos sociales por naturaleza, generamos instituciones, porque estas son las que nos van a ayudar a poder desarrollar plenamente nuestra vida en la cuestión ética, por ejemplo, en la cuestión moral, y en la cuestión social. ¿Cómo nos vamos a estar regulando? El mismo Dios nos ha puesto pautas de comportamiento, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad, y en esa libertad también podemos transgredir al otro. La sociedad debe de estar a su servicio y debe regirse para ello por el principio del bien común, entendiendo como el conjunto, aquí está la definición, ¿no? El bien común es el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. ¿Qué busca el bien común? La propia perfección del ser humano. ¿Cómo? A través de la vida social del ser humano. Bueno, ¿qué es la vida social del ser humano? Cada acción que yo realizo en cada momento de mi existencia va a ser una acción social. Que yo me ponga a leer un libro en lo privado de mi cuarto,
y lo esté estudiando, lo esté analizando y que nadie se dé cuenta. Pero este libro me dejó una serie de enseñanzas que posteriormente me transformaron mi manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver el mundo, por ejemplo. Y al momento de salir y estar en comunidad, en mi centro de trabajo, con mis vecinos, con mi familia, les comparto alguna de estas enseñanzas, alguna de estas lecciones. Si esas lecciones permean en su vida, pues ya se volvió social. Todas las acciones que hacemos son por naturaleza sociales, aunque las hagamos en lo particular. Y eso es lo que genera este bien común. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando queremos un bien común amplio, un bien común estable, un bien común formal, es cuando surgen las instituciones. Y toda institución humana debe de estar enfocada a ese bien común. Hablando de institución humana, desde la familia, hablando el Estado, el gobierno, la división de los poderes, cada uno de los órganos que existen, las asociaciones civiles, todos los cuerpos intermedios, las asociaciones de grupos vecinales, todos estos cuerpos deben de buscar siempre eso, la propia, la más fácil y plena perfección del ser humano. Entonces, bueno, para que esto sea sano, inclusivo, justo y pacífica para que la sociedad, debemos hacerlo encima de la roca del bien común. Y esto es tarea de todos nosotros, no solo de algún especialista. Santo Tomás de Aquino decía que la promoción del bien común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es el responsable del bien común. Quien lo dijo el Papa Francisco en una audiencia general el 9 de septiembre del año 2020. ¿Sobre quién recae el bien común? Sobre cada uno de los ciudadanos. Cada uno de nosotros somos responsables. ¿Por qué? Número uno, el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social, ya lo habíamos dicho, que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. ¿Por qué? Porque el bien común es la meta hacia la que debe de tender toda acción política. Ahora, bueno, ¿qué es una acción política? Una acción política, decía Aristóteles, el hombre es un ser social o político por naturaleza. Bueno, si decimos que la definición amplia de la política es el bien común y la definición estricta es la búsqueda del poder, y si la sumamos, vamos a buscar el poder para generar un bien común que debería de ser lo ideal, entonces podemos decir lo siguiente: ¿desde cuándo soy político? Pues desde que nacemos. El niño que se pone a llorar, ¿para qué? Para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, el alimento, ¿no? Que ser amamentado. Una vez que está llorando, la mamá reconoce el llanto y dice, ah, ok, me está pidiendo el alimento. Si la mamá por alguna cuestión no puede llegar inmediatamente a darle el alimento, ¿qué va a hacer el niño? Va a llorar más fuerte. Va a llegar al punto en el que mamá, listo, ya voy. ¿Qué estuvo haciendo el niño sin darse cuenta que lo estuvo haciendo? Pues estuvo haciendo una negociación. ¿Para qué? Pues para tener un bien común, en pocas palabras. O sea, el silencio, en este caso, a pesar de que podríamos interpretarlo como un berrinche, pero el silencio que ocasiona el niño que ya está tranquilo, que está siendo amamantado, a la mamá, pues es un ganar. El ganar del niño al ser amamantado, al ser alimentado, es un ganar. Y así lo vemos en cada una de las acciones de nuestras vidas. Somos seres políticos por naturaleza. También somos seres económicos. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar y con el sudor de la frente nos vamos a alimentar. Por lo tanto, cada acción que yo hago tiene una relación económica. ¿Por qué? Porque aunque no pareciera, el hecho de comprar un triste lápiz, ¿cuántas personas se están beneficiando? Empezar con un lápiz y llegar a cosas mucho más grandes. El hecho de estar a lo mejor en este momento con una charla como la que estamos haciendo, tiene una actividad económica, sí, que no la estamos viendo a lo mejor intrínsecamente o directamente, corrijo, que no la estamos viendo directamente, pero sí está intrínsecamente, y por lo tanto también es social. Y se destaca la importancia de la participación activa y responsable de cada uno de los ciudadanos en la construcción de la sociedad. En Apostólica Actuositatem del Concilio Vaticano II, que es la responsabilidad de los fieles laicos, es una cartita chiquitita, el apostolado a los laicos, es una cartita muy, muy chiquita, muy sencillita,
nos dice y nos hace muchísimo el énfasis la Santa Madre Iglesia. ¿De quién es la responsabilidad? De los laicos. Los laicos tienen que ir al mundo a transformar las realidades temporales. ¿Por qué? Porque ellos pueden entrar en donde la iglesia, en donde los sacerdotes, en donde los ministros ordenados no pueden entrar. Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir. Por eso es una necesidad de una opción preferencial por los pobres y la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva. ¿Dónde vamos a hacer esta opción preferencial por los pobres? Pues sí, se puede hacer desde la iglesia con muchas acciones. Pues ahí está Cáritas, las Cáritas diocesanas que de una u otra manera contribuyen y hacen una labor extraordinaria, pero que es una labor que todavía se queda corta para lo que realmente se necesita. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que tenemos que hacer es realmente atender esta situación de la pobreza. Ahora, la pobreza no nada más entendida en el aspecto económico, porque a veces lo reducimos a esto. Estamos hablando de una pobreza que llega incluso al grado de decir una pobreza en humanidad. El Papa Francisco en distintos documentos ha denunciado fuertemente la crisis antropológica en la que nos encontramos, que está muy sustentada con la actitud del sálvese quien pueda, que lo hace mucho el énfasis en Fratelli Tutti, y ese sálvese quien pueda, pues es un humanismo, perdón, es un individualismo exacerbado que no ve absolutamente por nadie. Y esa es una pobreza de humanidad tremenda en la que el mundo está cayendo. Por eso nuestra chamba es salir y buscar la construcción de esta sociedad más justa y más digna. Entonces, el bien común es de toda la persona y de todas las personas, parafraseando al Papa Pablo VI, que decía toda la persona y todas las personas. No es la suma de bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. O sea, mi bien, mi casa, mi carro, mis libros, mi ropa, mi X, Y, Z. La pongo al servicio de los demás y que si tú sumas otro poquito y tú otro poquito, pues entonces ya generamos un bien común. ¿Podría entenderse hasta cierto punto un bien común de un aspecto material? Sí, pero este no es el bien común al que hablamos. No es la suma de los bienes particulares, sino de todos y de cada uno. Es y permanece común, porque no se puede dividir y solo juntos puede ser alcanzado, acrecentado y custodiado. ¿Qué es ese bien particular que sí podemos sumar todos? Tu persona humana completa, todo lo que tú eres, tus talentos, tus virtudes, absolutamente todo. ¿Qué pasa en una familia cuando un chico dentro de la familia tuvo una relación con una persona, un amigo, alguien muy perjudicial, ¿no? Una relación muy insana, que le empezó a sonsacar, que lo llevó a lo mejor a las drogas, vamos a pensarlo, que lo llevó a las drogas y el chico empieza a consumir y llega un punto en el que se pierde. Cuando la familia es una familia sana, es una familia católica, es una familia trabajadora, es una familia ejemplar, ¿qué pasa con esta familia? Esta persona en su totalidad perjudica a la familia y en eso no nos damos cuenta. Y la familia, cada uno de los integrantes de la familia en su totalidad, en todo lo que es ser persona, deben de donar ¿para qué? Para la atención de este hijo que se está perdiendo, ¿no? Tipo parábola de los talentos. Entonces es el todo. Por eso decía al principio, parafraseando al Papa Pablo VI, toda la persona y todas las personas. La suma de todos hace realmente el bien común. Claro, suena muy romántico y tal vez y utópico, ¿no? Decir, híjole, para que todos nos pongamos de acuerdo. Bueno, a lo mejor no nos podemos poner de acuerdo en todo, pero sí nos podemos poner de acuerdo en las cosas que son puntos torales y que le competen a toda la sociedad y sobre eso podemos comenzar a trabajarlo. El bien común no es un principio en sí mismo, tiene un valor solo cuando es referido a los fines últimos de la persona y al bien común universal de toda la creación. Ya aquí nos lo amplía más, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando nada más de la persona, sino de toda la creación. Retomamos el Génesis cuando nos relata el autor.
y a ti, y tendrás control y dominarás todas las especies y todas las aves y todo lo que se mueva, y le pondrás nombre. No me acuerdo ahorita textualmente. Y podrás nombrar, ¿no? Y someterás la tierra y la dominarás. Bueno, entonces, si tenemos este don, que es la creación, que ha sido dado para el hombre, por lo tanto, también el bien común compete a toda la creación. La caída del hombre a causa del pecado afectó a la creación. Y por eso somos responsables y podemos ver cómo está nuestra madre tierra en este momento siendo demasiado afectada por el consumismo y materialismo exacerbado que tenemos. Dios es el fin último de sus criaturas y no puede privarse al bien común de su dimensión trascendente. Por lo tanto, si está el hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios, es un ser social, y al ser social busca siempre el bien común. ¿Para qué? Para lograr esa trascendencia y llegar a esa finalidad a la que fue llamado. Por lo tanto, el bien común tiene una dimensión, por lógica, trascendente y no se le puede desvincular. Tenemos que buscar, en pocas palabras, con el bien común, que todos los hijos del Señor se salven. Si así se hiciera, se lo reduciría a un simple bienestar socioeconómico. Si reducimos esta visión trascendente, es nada más estar dando apoyos económicos, ¿no? Bequitas para ti, para ti, para ti, para todo mundo. Bequitas que no te solucionan ningún problema. Bequitas que sí, a lo mejor te quitarán un poco el hambre, ¿no? Y en ese punto podríamos decir, bueno, ya resolvió un gran problema. Pero en realidad no resuelve ningún problema. ¿Por qué? Porque nos vamos a acostumbrar a estar estirando la mano para seguir pidiendo, para seguir comiendo, pero nunca nos vamos a educar, a trabajar para dignificarnos, porque el trabajo dignifica, y mediante esta dignificación poder comer y ser felices porque lo obtuve con una satisfacción. ¿Qué me está dignificando? Entonces no podemos hacerlo de manera reduccionista. Las exigencias del bien común brotan siempre de las condiciones sociales de cada época, relacionadas con las posibilidades reales de que la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales sean respetadas. Volvemos, ¿se acuerdan al principio que decíamos los contextos históricos concretos? Para nosotros, adquiere los obispos en Puebla, adquiere especial relevancia la afirmación de Pablo VI. El bien común en este caso sería combatir la miseria y luchar contra la injusticia. Combatir la miseria y luchar contra la injusticia. Pero no reducir la miseria nada más a los aspectos económicos. Sí, son muy importantes y son el punto de partida, porque la pobreza económica sí es la madre de muchísimos vicios, pero no los podemos reducir, nada más a eso. Recordemos que la miseria es intrínseca a toda la persona humana y que cada uno de los males que vemos en la humanidad son intrínsecas a toda la persona humana, no solo a una parte, no lo podemos separar, siempre va a ser integral. Siendo el bien común el fin de la sociedad, todos sus miembros, según sus propias funciones y posibilidades, son responsables de alcanzarlo y de conservarlo. Esto exige la capacidad de buscar constantemente el bien de los demás como si fuese el propio. ¿Cuál es la receta para buscar el bien común? Nos lo está diciendo aquí. Buscar constantemente el bien de los demás como si se tratase de mi bien personal. Y cuando se trata de mi bien personal, ¿qué pongo para poder llegar a ese bien? Pues pones todo tu ser. Por eso les digo, se pone toda la persona, no una parte de la persona. Sin embargo, el compromiso por el bien común corresponde en primer lugar a la autoridad pública y su tarea principal se encuentra en alcanzar el bien común temporal. Ahora empieza a tomar un poco más de sentido. Si el hombre es un ser social y siendo social creamos instituciones y creamos, en este caso, gobiernos que nos van a ayudar a regular la conducta y el comportamiento del ser humano en la sociedad, y entonces creamos también legislaciones, sistemas de leyes que nos van a poner las reglas del juego, y ahí ya empezamos a hablar de la división de poderes, ¿no? Todo esto que es el Estado, en pocas palabras, y luego creamos otras instituciones para que no esté todo el poder en una sola persona, porque una sola persona va a disponer y va a hacer lo que quiera y podemos caer en regímenes totalitarios.
Entonces vamos a buscar quién se encargue de vigilar que esas leyes, esas reglas del juego se cumplan, el Poder Judicial. Yo, Pablo, como ciudadano, como persona responsable, corresponsable de mi comunidad, y cada uno de ustedes de la misma manera, nos sumamos, y en este caso hacemos ejercicio de nuestros derechos, y vamos y votamos y elegimos un representante. Este representante de elección popular, que es un empleado, literal, es un empleado, de la comunidad, pues es el que se va a encargar que todas las acciones que realice como autoridad pública se encuentren en alcanzar el bien común temporal. Pero aquí podemos caer en el error de limitarnos y dejarlo nada más, pues ya voté y listo, ya que se encargue él. Y no, ahí también entra nuestra corresponsabilidad social en el sentido de decir, fíjense bien, corresponsabilidad, somos corresponsables unos de otros. Este, en generar ahora otros mecanismos con los cuales también se les pida y se les exige, y si no cumplen, pues entonces o cumples o te vas. ¿Por qué? Porque si no estás haciendo lo que te compete por la naturaleza del cargo que tienes, pues entonces no sirve de nada que estés en ese puesto. La dimensión social de la persona implica la participación con sus semejantes en alcanzar el bien común de la sociedad y beneficiarse de él, por lo que la participación, lo que mencionábamos, es una condición necesaria para una vida social más humana y al mismo tiempo es un derecho y un deber fundamental a cualquier ordenamiento social que debe de inspirar cualquier decisión sociopolítica o económica en cualquier nivel de la vida social. Ok, estamos siempre dispuestos a exigir nuestros derechos, porque tenemos derechos a todo y a absolutamente todo queremos que se nos respete. Pero se nos olvida la otra parte, para poder tener un derecho, para poder ejercer un derecho, para poder vivir un derecho, tienes obligaciones. No puedes gozar de un derecho si no cumples con tus obligaciones. Y entonces tus obligaciones, tanto como ciudadano de este mundo, de este orden temporal en el que te encuentras, en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, en Zacatecas, en Guadalupe, en el país de México, en el momento, en el lugar en el que te encuentres, pues eres un ciudadano temporal, pero también somos llamados a ser ciudadanos del cielo. Y en ambos tenemos que tener esta responsabilidad de cumplir con mis obligaciones para poder ejercitar, para poder vivir con mis derechos. Y para hacerlo no queda de otra más que asumir una responsabilidad de carácter social. Cuando yo asumo esta responsabilidad de carácter social y me doy cuenta que todo lo que yo hago en mi vida privada tiene implicación social y por lo tanto, ya sabiendo que tiene una implicación social, busco siempre el bien para que sea un bien para los demás, logre un bien común. Desde el ámbito en el que me encuentro. Claro, ahorita estamos en un contexto político por las elecciones que se van a vivir en todo el país, pero el bien común, ¿dónde lo ejercitamos? En todos los ámbitos. Y si me doy cuenta que tengo un llamado concreto de la Santa Madre Iglesia, yo como laico, a participar activamente en el ordenamiento social, entonces mi responsabilidad es buscar esas posiciones del ordenamiento social. ¿Cómo? Como, ay, se me fue el nombre, pertenecer a la mesa de padres de familia, pertenecer al comité de participación ciudadana del barrio, de la colonia, generar un grupo de vecinos y pertenecer a él, o sea, estar buscando pertenecer al sindicato, incluso si eres estudiante, pues ser el jefe de grupo, por ejemplo, o sea, buscar esas posiciones con las cuales te descubres y das cuenta que puedes generar un bien mayor. Y entonces ya estamos participando directamente con una responsabilidad mayor, lógicamente, en ese ordenamiento social. Y es un llamado que tenemos absolutamente todos. No se trata nada más de ser peones, pero démonos cuenta,
tanto, tan importante es para la sociedad la persona que se dedica a limpiar las calles y a levantar la basura como el que gobierna. Cada uno de los miembros de la sociedad son igual de importantes. Cada uno tiene responsabilidades distintas y unas responsabilidades son mayores que las de los otros, pero cada uno de ellos genera siempre un bienestar común. Entonces, ¿podrá haber cambio real en México sin la participación? No podrá haber cambio real en México sin la participación de todos, en especial de los pobres. Solo mediante la participación podrá asegurarse la realización de las exigencias éticas de la justicia social, vencer la apatía, la indiferencia, la falta de compromiso, motivadas por cualquier causa. Es una de las mayores apuestas para esta hora de nuestra patria. Esta es una carta pastoral de la Conferencia Episcopal Mexicana del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos, que más o menos salió un poquito más de 10 años. Pero fíjense, no podrá haber un cambio real en México si no participamos. Y ahorita estamos frente a elecciones y nuestra manera de participar es salir a votar y hacer un voto realmente razonado, un voto realmente pensado, analizado, conocer cuáles son los principios de que me enseña mi iglesia desde la doctrina social. Bueno, no los conozco de la doctrina y no tengo tiempo para conocerlos, pero me sé cuáles son los mandamientos, ve las posturas de los candidatos, ve qué candidato te está promoviendo un atentado en cada uno de estos mandamientos, ok, híjole, no me los sé y no me los pienso aprender. Bueno, ve qué candidato y qué propuestas de los candidatos están atentando realmente contra la dignidad de la persona humana. Híjole, todos los candidatos atentan contra la dignidad. ¿Qué hago? No voto. Bueno, no votar es permitir que el candidato que pueda atentar más sea el que gane. Entonces, aquí lo importante es que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad y responsablemente, fíjense, responsablemente, seamos corresponsables los unos de los otros, buscando cuál sea la mejor opción para este momento de la historia concreto. Estamos pues, ay, no sé si es historia, es anécdota, es cuento o es chisme, ¿verdad? Que una vez que se ahogó el niño, o el refrán, pues hay que tapar el pozo, pues estamos en esa circunstancia de vamos a tapar el pozo ahorita, pero que este sea el punto de partida para que, para que esta participación que asumamos el día de hoy como ciudadanos de este orden temporal, pero también como ciudadanos del cielo, lo podamos continuar sembrando, abonando, trabajando para que el día de mañana, pues entonces sí tengamos los candidatos ¿Qué que nos tarea, Sebastián? como pueblo de México, porque lamentablemente muchos de los puestos de elección popular que se van a discutir, si no es que la mayoría de los candidatos son candidatos que dejan mucho que desear, que ni siquiera saben a qué están compitiendo, que están haciendo propuestas, desde ahí va, ¿no? Nuestra formación, el conocimiento, propuestas que no son reales, no son auténticas, y no son auténticas ni reales porque son propuestas que no pueden fungir al cargo en el que están compitiendo, y una vez que llegan, por más que quieran cumplir con su propuesta, pues no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque no entraba dentro de sus funciones administrativas. Por eso es importante vencer esa apatía, vencer esa indiferencia. La política está manchada, la política, normalmente la relacionamos con corrupción, con nepotismo, con narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente se relaciona porque nosotros no hemos llevado a la luz del Evangelio a la política en México, porque nosotros no nos hemos asumido realmente. Hay políticos católicos que están participando, sí, pero también hay ocasiones en que estos políticos católicos tienen miedo de decir que son católicos porque la Constitución nos dice que somos laicos y no podemos decir ninguna palabra de la religión. Bueno, no tienes que decir que eres católico, pero tienes que vivir tu congruencia o sea, la congruencia de tu fe y que se vea esa congruencia. Y a veces hasta en eso nos desconectamos. Por eso es bien importante que apostemos para esta hora de nuestra patria por la participación. Y la manera de poder llegar a ser un bien común siempre va a ser la participación.
Tenemos los valores de la doctrina, que es el amor, la verdad, la libertad, la justicia. Estos valores garantizan la dignidad humana como fin último. No me voy a detener a explicarlos, porque estos valores me van a dar, por consecuencia, los principios, la sociabilidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, la autoridad, el destino universal de los bienes. Cada una de estas cosas van a garantizar el bien común como un fin inmediato. O lo podemos leer al revés si empezamos. O sea, para que el bien común pueda ser un fin inmediato, necesitamos trabajar la socialidad, la solidaridad, subsidiariedad, participación, la autoridad, el destino universal de los bienes, que son los principios de la doctrina social que nos van a garantizar la dignidad de la persona humana como el fin último de todas las acciones que realicemos, y por lo tanto, para que sea auténtico esto, se van a estar haciendo a través de los valores que son el amor, la verdad, la libertad y la justicia. Que la justicia es producto de la paz. Perdón, que la justicia da como producto la paz. La paz tan anhelada que tiene nuestro país. Nos dice el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz. El Concilio Vaticano II, al insistir en la correlación que hay entre la paz con la justicia y el amor, indica que la paz es el fruto de la justicia y por tanto del abierto y sincero reconocimiento de los derechos de toda la persona y grupo social y del amor solidario, que trasciende toda la barrera y cumple la justicia con el diálogo, la comprensión y el perdón. Sin la justicia no hay paz, sin perdón no hay justicia. Y esto es lo que tenemos que buscar, cómo nuestra actividad cotidiana, enfocada o encaminada siempre al bien común. Ya hacemos bien común, no nos dábamos cuenta. Para que una legislación, ningún sistema de reglas o estipulaciones lograra persuadir a hombres y pueblos a vivir en la unidad, en la fraternidad y en la paz, ningún argumento podrá superar el apelo de la caridad. Solo la caridad, en su calidad, puede animar y plasmar la actuación social para edificar la paz en el contexto del mundo, de un mundo cada vez más complejo. Cuando vemos la caridad, pensamos que la caridad es dar limosna y nos remitimos a dar limosna. Y no, la caridad va mucho más allá. La caridad, voy a poner un ejemplo que no, bueno, es un mal ejemplo, pero es un ejemplo que se va a entender. Y digo un mal ejemplo porque me voy a poner en este momento de ejemplo. Y los voy a poner a ustedes de ejemplo. Ustedes en este momento están teniendo la caridad de escucharme. Y yo en este momento estoy teniendo la caridad de compartirles. Y es caridad, ¿por qué? Porque estamos dando lo más valioso que tenemos y que no podemos reponer, que es nuestro tiempo. Ese es el recurso más valioso que tenemos y no se repone. Y entonces estamos generando esta dádiva de caridad. La caridad es darse al otro. Por eso el Evangelio afirma muy insistentemente, el Señor Jesús vino a servir y no ser servido. Y el servicio es caridad. Y el servicio en caridad es bien común, sí o sí. Solo la caridad puede cambiar completamente al hombre. Indistintamente del pensamiento que tengamos, indistintamente de las circunstancias que vivamos, de las periferias existenciales en donde nos desarrollemos, solo la caridad puede transformar al hombre. Porque un hombre que ha sufrido, un hombre que ha sido herido, un hombre o mujer que ha sido herido, un hombre que ha sido violentado una y otra y otra y otra y otra vez, que parece ser que ha perdido su dignidad, únicamente va a reencontrar su dignidad y su valor por medio de la caridad. Y una caridad auténtica es una caridad que lleva a la virtud sobrenatural del amor. Parecen sinónimos, pero no lo son. Están muy de la mano. Y lógicamente hay libertad, hay justicia, hay igualdad, hay fraternidad. Están todos los principios, todos los valores intrínsecos. Y volvemos a poner de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía Él? Amaba y amaba sin medidas y sin reservas. No lo acusaban y decían, ¿cómo es que su maestro anda con los publicanos y con los pecadores? O sea, con los apestaditos del momento en su contexto histórico. Pues sí, ¿por qué? Dijo el Señor, ¿no? No son los sanos los que necesitan del médico.
pues ese evangelio nos vuelve a hacer énfasis hoy en día. No son los que están dentro de la iglesia los que necesitan de nuestra caridad, los que necesitan de nuestro servicio, de nuestro amor. Son todos los que están en las periferias existenciales. ¿Por qué ha ganado tanto terreno el mal? Digámoslo de alguna manera, porque nosotros no hemos dejado de hacer otra cosa que estar encerrados, pidiendo, rozando y rogando y ya, y limitándonos a que Dios haga las cosas. Y no, Dios no las va a hacer de esa manera. Dios las va a hacer por medio de tus manos, por medio de tus pies, por medio de tu boca, porque cada uno de nosotros nos volvemos instrumentos al ser bautizados. Y siendo instrumentos y saliendo a las periferias es como Dios va a lograr transformar los corazones. No somos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros, lo dice San Pablo, con una gran potencia, ¿no? Papa Francisco nos da unas pautas hermosas. Son 4 principios que propone el Evangelii Gaudium para la construcción del bien común y de la paz social. Cada proyecto que tú quieras emprender, cada acción que quieras emprender desde su nacimiento con esta visión social, solidaria, de participación en búsqueda del bien común, ya con toda la intención de que sea con estas naturalezas, tiene que estar basada en esto. El tiempo es superior al espacio. Lo que hagamos, realmente lo que hagamos nosotros y lo que propongamos, no vamos a alcanzar de tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra misión es la transformación del orden temporal. Y el orden temporal, pues híjole, ya llevamos 2000 años de cristianismo y otros tantos más años de historia de la humanidad y seguirá todavía otros tantos años más hasta que Cristo venga. ¿Cuántos? No lo sabemos. Y en el ejemplo más claro, Cristo vino y dejó su iglesia. Y con la iglesia dejó al Espíritu Santo para que nos guíe. Entonces, por eso el tiempo es superior al espacio. Cristo no se quedó en un momento concreto de la historia. Cristo se quedó en todo el momento de la historia. Bueno, Él es verdadero Dios. Los proyectos que yo haga, no los tengo que limitar ahorita o no me tengo que buscar nada más a que mis proyectos sean a corto plazo, que sean inmediatos y sobre todo que el resultado sea inmediato. Tengo que buscar que toda acción que yo emprenda quede y dé fruto, estando yo o no estando yo. Y si yo no estoy y ha dado fruto, es señal de que es de buen árbol, por lo tanto viene de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Lo que yo siembre, a lo mejor yo no lo voy a cosechar, pero si lo sembré en tierra buena, en tierra fértil, va a dar buen fruto. Y eso transforma realidades. 2, la unidad va a prevalecer siempre sobre el conflicto, indistintamente de las condiciones, de las posturas, de las ideologías, de lo que queramos que nos divide como seres humanos, de las preferencias, de las nacionalidades, de lo que tú quieras, de las lenguas incluso. Tenemos algo en común. Todos somos seres humanos. Todos tenemos las mismas necesidades básicas que hay que satisfacer. No todos nos reconocemos como hijos de Dios, pero los que reconocemos como hijos de Dios sabemos que todos son hijos de Dios. Por lo tanto, nos preocupa a todos los seres humanos. Y aquí es donde todos tenemos que buscar la participación de todos en los puntos que sí nos competen absolutamente a todos. Los valores humanos, en este caso, las garantías individuales, que vienen siendo estos valores del derecho natural. 3, la realidad es superior a la idea. Bueno, regreso. Un ejemplo, una idea muy clara. Hemos tenido encuentros o participación desde la dimensión de fe y compromiso social con personas en las que creíamos que nunca íbamos a poder platicar, sentarnos o dialogar. ¿Por qué? Porque son completamente contrarias y abiertamente contrarias a la iglesia, que atentan determinados principios como la vida humana desde el reconocimiento de la vida humana desde la fecundación. Pero cuando se trató del tema de paz y cómo ir atendiendo la situación de seguridad en el estado de Zacatecas, entonces pudimos tener un diálogo y un buen diálogo. 3, la realidad es superior a la idea. A veces tenemos ideas maravillosas, magníficas y, híjole,
somos los Einstein del momento, pero resulta que tu idea está enfocada a lo que tú piensas que es y no está enfocada a la realidad concreta del lugar. Entonces tenemos que meternos, literal, para destapar la alcantarilla, métete a la alcantarilla y hasta que te metas vas a saber qué es lo que la está tapando. Si no te metes y no te das cuenta de lo que la está tapando, podrás tener todas las ideas que quieras, pero no va a salir. Por más que lo intentes y por más remedios que busques, no va a salir hasta el momento en el que estás ahí. Entonces tenemos siempre que ver la realidad. Y 4, el todo es mayor a la parte. No podemos quedarnos a solucionar problemitas chiquitas y a tapar bachecitos cuando el puente de más adelante está caído. ¿De qué va a servir tapar bachecitos para que no se vea que el puente está caído? Que vayas a transitar, se va a dar en la torre. Necesitamos arreglar todo el camino completo. ¿Para qué? Para que entonces se pueda circular de una manera adecuada. Todos los principios y valores de esta manera que expone la doctrina social expresan la comprensión que la Iglesia tiene del ser humano. Principios y valores que están iluminados a la luz del Evangelio, que han sido expuestos por los padres de la Iglesia primitiva, de la Iglesia apostólica, de la Iglesia primitiva, que son los que dan el corpus original a la doctrina social y que al final de cuentas no solo son por el esfuerzo de la reflexión de la Iglesia, sino sobre todo por la revelación que Dios nos ha hecho de la dignidad de la persona humana. Y esta revelación que Dios nos ha hecho de la dignidad de la persona humana, como les mencionaba a los padres de la Iglesia, se debe a que ellos se metían a atender las realidades temporales. Nada más recordemos Hechos de los Apóstoles con los padres, en este caso la Iglesia Apostólica, que dicen, miren cómo se aman. Dicen, miren cómo se aman es porque todos estaban al servicio de todos. Y ese testimonio y ese ejemplo era el que generaba evangelización. Cada persona individual y al mismo tiempo cada comunidad humana tiene por tanto la tarea de la realización concreta y efectiva de la dignidad humana, mientras que corresponde a los estados no solo protegerla, sino también garantizar las condiciones necesarias para que florezca la promoción integral de la persona humana. Ya lo habíamos dicho. En la actividad política hay que recordar que más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Continúa, es de la encíclica Laudato Si. Hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. O sea, acabar con la corrupción, con el nepotismo, con el cambio de favores. Sin embargo, hay que agregar que que los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los valores y una comprensión humanista y rica de sentido que otorguen a cada sociedad una orientación noble y generosa. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿qué está pasando con la política? ¿Por qué no puede llegar realmente un bien común que tanto deseamos y queremos? Porque en la política no le hemos metido los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Y no porque la doctrina social lo diga, sino porque también están metidos sí o sí todos los principios y valores dentro de las garantías individuales, dentro de los derechos humanos universales reconocidos. Y no lo hemos hecho. Por eso no hay un bien común. Para ir terminando, nos dice igual Laudato Si, necesitamos una política no alcanzo a ver, que piense con una visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Siempre el diálogo va a ser necesario. Muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito, ya lo habíamos dicho, por la corrupción y la falta de buenas políticas públicas. Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real. Esto ha pasado en varios municipios de Zacatecas con cárteles del crimen organizado, que son la autoridad, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difícil de erradicar.
Si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en discursos empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Una estrategia de cambio real existe repensar la tolerancia de los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos basarnos en estos 4 principios que mencionábamos hace rato. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es superior a la idea, el todo es la mayor parte. ¿Para qué? Para que realmente podamos pensar en un humanismo integral y solidario. La grandeza de la política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. No podemos estar pensando en solucionar acciones a corto plazo nada más. Estar tapando bachecitos, estar tapando los problemas del momento. Tenemos que pensar en solucionar realmente los grandes problemas y cuestionamientos que la humanidad nos está demandando de ya y que son reales en nuestra comunidad, pero siempre tienen que ser a largo plazo. Esto es todo por mi parte. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta o alguna participación. Bueno, mira, pues yo creo, gracias de nada por la exposición, muy amplia, la verdad. Mucha, nos recuerda que todo parte de la dignidad humana, el bien común es la base para formar nuestras instituciones y todo lo que nos marca la doctrina social de la Iglesia. La verdad, gracias por todo lo que nos compartiste. Era la inquietud de estudiar mucho, la verdad es mucho, pero realmente hay que empezar. No hay que no nos espanten tantos documentos, pues, de estar viendo que hasta no caer en la equivocación de que tengo que aprender todo esto para ponerlo en práctica. Hay que empezar a ponerlo en práctica y hay que irnos formando en el camino. La verdad, toda la riqueza que nos compartes y hay muchos documentos más, realmente poner esto en una hora Muy un complicado. reto, es un reto, la verdad. Gracias por lo que nos compartiste. No sé si por ahí alguien quiere hacer un comentario, dos breves, por cuestión de tiempo. Por ahí, hoy empezamos un poquito más tardecito, porque afortunadamente también en la provincia del Bajío ahí se están llevando a cabo estas conferencias, pero le cedo el micrófono si alguien quiere dar una opinión acerca de la exposición del maestro. Adelante. Algo en el chat, se despiden, gracias por todo, estuvo muy bien, puras palabras de agradecimiento por la exposición, maestro. Pues no me queda Gracias a más que ustedes. darte las gracias y espero que no sea la última vez que nos saludemos por este medio o de modo presencial por aquí en la provincia eclesiástica de Jalapa. Nuestras diócesis tienen mucho que aprender todavía de este camino. Las Pues veces que sean necesarias, yo con todo gusto estoy a la orden, ¿eh? gracias, pues no me queda más que despedirnos como todas las noches con la oración que Jesús nos enseñó, diciendo todos, Padre nuestro que estás Padre en el nuestro que estás cielo, en el cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre, nombre. venga a nosotros A tu nosotros tu reino, reino, hágase tu tu voluntad en la voluntad en tierra la como en el tierra cielo. como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro de pan cada de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como nosotros también nosotros perdonamos a los que perdonamos a nos los que nos ofenden. ofenden. No nos dejes caer en la En la tentación, tentación, líbranos del todo líbranos del mal. mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Contigo, Bendita eres entre eres todas entre las todas las mujeres y mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Bendiga Padre, el el Hijo y el Hijo y el Espíritu Espíritu Santo. Santo.